Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el defensor regional de Antofagasta, don Ignacio Barrientos Pardo. ¿Cómo está, Ignacio? Gracias, Hola, ¿cómo estás? gracias por aceptar esta invitación, ¿eh? Un saludo a todos los televidentes. Para conversar de un proyecto denominado Inocentes. ¿De qué Así se es. trata este proyecto Inocentes? Es nuevo, ¿no? No, este es un proyecto que tiene ya 10 años. De hecho, este año Ya, cumple 10 años. ya. Y es un espacio que tiene la Defensoría Penal Pública con varios propósitos. Entre otros, relevar la posibilidad de que se incurre en errores, en muchos casos, Ujú. respecto de personas que son sometidas a un enjuiciamiento penal. Y también servir como espacio de reparación, de Ujú. reconocimiento de estos errores que se han cometido y obviamente como un espacio que busca también la mejora de las herramientas del sistema de justicia penal que nos pueden conducir a la causación de errores en el juzgamiento penal. Para entenderlo, son personas que ya han sido juzgadas, procesadas y se revierte esa situación, ¿o El no? proyecto Inocentes en Chile, que bueno, tiene unos antecedentes en un proyecto de Estados Unidos, lo que persigue es relevar precisamente los casos en que estamos frente a personas que, imputadas de un delito, Ajá. permanecen privadas de libertad durante la investigación Ya. y el juicio, y luego se dicta sentencia absolutoria, o durante la investigación se dispone, por ejemplo, por parte del Ministerio Público que no va a perseverar en la causa, o se decreta por parte de los tribunales de garantía el sobreseimiento definitivo porque la persona Ujú. no ha tenido ninguna participación en el hecho delictivo que se le ha imputado. ¿Y hay casos aquí en Antofagasta? Hay casos y tenemos un caso eh, yo diría, muy sentido para nosotros, Ya. que es un caso que ocurre en Caspana, de hace un buen par de años, diría Ya. yo, de un señor de la localidad de Caspana que fue imputado de un delito de homicidio. Wow. Este señor permaneció 1 año 3 meses privado de libertad por la causa. En el primer juicio se le condenó por el delito de homicidios. Nosotros recurrimos de nulidad contra la sentencia. Conozco muy bien el caso porque Mm. me tocó alegar en la Corte Claro. el recurso de nulidad y la Corte de Apelaciones en ese momento acogió el recurso Ujú. y ordenó la realización de un segundo juicio. Ya. Y en el segundo juicio fue absuelto. Eh, la verdad es que este caso es muy doloroso también, porque esta persona nos grabó un episodio del proyecto Inocentes, que es un video que se exhibe en la página de la Defensoría, y ni siquiera alcanzó a ver ese acto mínimo de reparación que el Estado había realizado respecto de él, porque murió antes de que se terminara de editar Ujú. el video. Pero Entonces, ya estaba libre pero cuando ya falleció. estaba Ah, libre hace ya. mucho tiempo, sí. Y a él, bueno, una de las cosas que más terribles es que, bueno, se le causó un daño en la privación de libertad, Sí. obviamente, por 1 año 3 meses, pero además estamos frente a una persona que perdió su chakra, por ejemplo, una cosa Correcto. que era Sí, muy no es importante menor, para él, claro, ¿no? claro. Y la verdad es que en ambos juicios, mira, hay un antecedente bien interesante de tener en cuenta. En ambos juicios declaró el padre de la víctima. Ya. Y el padre de la víctima dijo en ambos juicios que ese señor que Ujú. estaba imputado y acusado del delito de homicidio de su hijo Ya. no pudo haber matado a su hijo. No obstante eso, de esa declaración, en el primer juicio fue condenado. Entonces, porque en este caso lo que pesaba en contra de él era una confesión obtenida en circunstancias que no eran las mejores. Correcto. Y eso pesó en el ánimo y bueno, en la convicción de los jueces. En este y en los casos que existe reparación.
Sí, o pero sea, bueno, en estricto rigor está debería ya, existir. ya, debería. Hay ¿Qué, un qué mecanismo. falta para Lo que que exista esa Lo que reparación? pasa es que el mecanismo de reparación que existe en Chile del error cometido en el juzgamiento Claro, penal es muy engorroso, por decirlo de alguna ya. manera. Requiere la declaración de la Corte Suprema en relación con la arbitrariedad de la medida Pero si estamos hablando de de prisión preventiva. si estamos hablando de justicia, la justicia tiene que ser justa. Sí, por supuesto. Ya, entonces yo, si estoy privado de libertad y se me declara mi inocencia, que nunca tuve que ver con el hecho, lógico que tendría que tener una reparación. O sea, yo dentro del proceso perdí Sí, familia, claro, perdí todo, usted me dice de perder una chacra, pierdo amistades, todo. El pierdo, impacto es total. claro, pierdo estatus. Claro. ¿Ya? O sea, hay algo que me afecta a mí y a mi entorno, en fin, a todo. Entonces, uno debiera exigir una reparación. O sea, yo perfectamente podría hasta demandar al Estado. Por Porque, supuesto, bueno, hay casos de demandas al Estado precisamente por haber incurrido Ujú, en un error en el juzgamiento penal. De hecho, hay convenios que ha firmado la Defensoría en relación con estudios de abogados mm, que atienden pro bono de ya, manera gratuita a claro. personas que son exoneradas de los cargos penales, porque obviamente esa es una tarea que nosotros no podemos cumplir, digamos. Claro. Nuestro encargo legal, nuestro mandato legal no da para lograr la reparación de los Ujú. daños y perjuicios que se ha causado con un juzgamiento y una Claro. investigación, digamos, penal. Ahora, a mí me Sí, gustaría dale. señalar que yo cuando venía para acá decía, bueno, ¿cómo explicar esto? Sí. Porque es tan importante hablar de la inocencia, Ajá. de un proyecto que tiene ya 10 años. Y yo creo que hay que partir a lo menos de 3 ideas. Primero, la importancia, la relevancia que tiene en el proceso penal la presunción de inocencia. Correcto. Nosotros decimos que la presunción de inocencia es una verdad interina, en el sentido que hay que demostrar que una persona tuvo participación en un hecho para decir que es culpable, Hasta que no se hasta que no se demuestre. demuestre su culpabilidad. Una persona es inocente hasta que se Mm. demuestra su culpabilidad mediante una sentencia, Correcto. con todas las garantías, en un juicio con todas las garantías. Y lo segundo es que la privación de libertad debe ser siempre, durante la investigación, una medida que sea la última medida a adoptar para asegurar a la Ujú. persona del imputado. Y esto tiene que ver con una idea que me parece fundamental. No puede haber un uso de la prisión preventiva de manera desproporcionada, que casi constituye una especie de pena anticipada. ¿Se está abusando? Y bueno, hay muchos estudios sobre el uso desproporcionado de la prisión Ya. preventiva en Chile. Hay afirmaciones incluso de ex ministros de justicia en tal sentido. Y es importante tener en cuenta que este no es un mal solo de Chile, es un mal crónico de los Ujú. sistemas de justicia en América Latina, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la tercera cuestión que me parece fundamental es que hay que reconocer que, como toda actividad humana, Ujú. la actividad desarrollada por seres humanos en el sistema de investigación y de justicia penal comete errores. Claro. Los sistemas de justicia no son infalibles. Ujú. Y hay que estar muy atento a la existencia de esos errores y relevarlos, visibilizarlos de manera tal de que seamos conscientes de que eso puede ocurrir y que incluso le puede ocurrir a alguien de nuestro entorno. Correcto. Y hay que, por eso, identificar las causas de error. Y el proyecto Inocente tiene ese objetivo, decir, mire, estas son las causas de error que hemos detectado en que incurre el sistema de justicia penal. Y estas son las mejoras que debemos implementar precisamente Ujú. para evitar esos errores. Ya. Entonces, creo que la invitación que uno puede hacerle a los televidentes es precisamente invitarlos a conocer el proyecto Inocente, proyectoinocente.cl. Eso te iba a preguntar, ya. Y ustedes ahí van a ver desplegada una serie de información sobre distintos casos. Hay videos de personas que cuentan su historia, de cómo fueron imputados, Ujú. puestos en una cárcel por una orden judicial y luego liberados, absueltos o sobreseídos definitivamente porque se acreditó que no tenían Que ninguna no participación. tenía. Hay casos largos, o sea, de prisiones
extensas, estamos hablando de años. Y O sea, el caso que yo te contaba, 1 año, 3 meses, un año, hay ya. casos de 6 meses de Ya. privación de libertad y probablemente hay muchos más casos de superiores a 1 año de privación de libertad en que las personas son absueltas. Nosotros, mira, yo me permito solo dar un antecedente de lo que ocurrido el año 2022. Ya, el año pasado. Con estadísticas muy recientes. Y esta realidad yo diría que se puede aplicar a todo el país. Durante el año 2022 nosotros atendimos a 11.800 personas. Ya. De esas Estamos 11.800 hablando personas del 2022, regionalmente. regionalmente, Ya. 2.050 personas resultaron absueltas o no condenadas. Ya. De esas personas, ¿En qué alrededor de porcentaje? 150 Ujú. estuvieron en prisión preventiva durante la investigación. Ya. Y eso es muy grave porque eso implica que una persona respecto de la cual el Estado, a través de los jueces, ¿no es cierto?, fiscales y los defensores, no se pudo acreditar su participación. Ujú. O incluso, peor, se acreditó que no había tenido ningún grado de participación. Precisamente esos son los casos más graves, cuando hay una persona a la que se le imputa un delito y se acredita que esa persona no participó, que no tuvo ninguna vinculación con el hecho, y ocurre que, pese a eso, pasa un par de buenos días, me refiero a varios días o meses en Prisión la preventiva. prisión preventiva. Entonces, es terrible el Ujú. impacto que puede producir una medida Claro. tan intrusiva como la prisión preventiva. Ignacio, lo decías, uno es inocente hasta que se comprueba ¿Mm? lo contrario. Y también aquí en nuestro país uno tiene el derecho a una legítima defensa, que Sí. es la función de ustedes, la Defensoría Sí, Penal Pública. nosotros, bueno, somos la institución que está encargada por ley de defender a todas las personas que son imputadas de un delito, sea una falta, un simple delito o un crimen. A todas las A personas. todas las personas. Este es un derecho universal. Nosotros Claro. no hacemos ninguna distinción de ningún tipo. O sea, defendemos a quien no tenga abogado, esa es la condición que establece Por la ley, supuesto. particular, y te puedo decir que nosotros nos hacemos cargo prácticamente de más del 90% o un poco más probablemente, de la demanda de defensa penal, de la exigencia de defensa penal de las personas que son imputadas de delitos en un tribunal. ¿Mm? ¿Y cómo es el día a día de ustedes? Porque me imagino que eso de defender a todos, ¿ah? Sin distinción, le genera un poco de mala fama frente a hechos que evidentemente están reñidos por la ley. Claro, bueno, la gente siempre Pero siempre son inocentes, claro. Sí, la gente siempre piensa que nosotros y nos identifica y lamentablemente es así, pero hay que ir cambiando eso, Ya. yo creo, ¿no? Nos dicen, y el otro día estuve en una charla a dirigentes sociales y una persona me dijo, bueno, entonces ustedes son los que defienden delincuentes, a los delincuentes. Bueno. Y yo y muchos de nosotros siempre hacemos el reparo a eso y decimos, mire, no, nosotros no defendemos delincuentes, nosotros defendemos a personas que están imputadas Claro. de un delito. Y porque tienen un derecho Y a porque ser tienen defendidos. derecho. O sea, y hay que entender una cuestión que es fundamental dentro del sistema penal. El derecho a la defensa técnica le otorga legitimidad al sistema de justicia. Un sistema de justicia sin que se haya establecido una institución como la nuestra, la Defensoría Penal Pública, no tendría legitimidad porque no se estaría dando la oportunidad para que ese juzgamiento, esa investigación se haga con todas las garantías, para que la persona pueda, por ejemplo, controvertir los medios de prueba que el Ministerio Público está usando para inculparla, para imputarle ese delito. Y en ese sentido, para ejercer derechos tan básicos como el derecho a guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse. Y en ese contexto es que nosotros actuamos. Nuestro trabajo es un trabajo obviamente delicado porque los efectos de la justicia penal se hacen recaer en la persona, digamos, Claro. ¿no? En muchos casos de manera literal, significando la privación de libertad. Entonces,
Es un trabajo intenso, Sí. interesante, con el que para el que hay que tener mucha convicción. Sí. Y yo diría comprender que siempre la persona imputada de un delito necesita eh, no solo la defensa, la comprensión de otra posibilidad, que es que el ser humano se equivoca, Sí. el ser humano falla. Los delitos son fallas, son errores graves, pero eso no significa que esa persona no tenga derecho a un juicio justo, a una pena justa, a una pena proporcionada a la gravedad del delito que ha cometido y, sobre todo, a la capacidad del Estado de reinsertar a esa persona en el medio social del que provenía. Volvamos a la página web Sí. del proyecto Inocentes para recordarlo. ¿Mm? Proyectoinocentes.cl y ahí van a encontrar ustedes toda la información con casos, videos, la información destinada a decir cuáles son las causas de error más habituales, Correcto. las mejoras que el sistema de justicia penal, de investigación penal, debiera introducir para evitar esos errores. Por ejemplo, una que se me ocurre muy fácilmente es la consistente en el establecimiento, en la normativa legal, Claro. de procedimientos de reconocimiento, de identificación de los imputados que respeten todos los derechos. Hoy día, fíjate tú que en el Código Procesal Penal, pese a que es un código moderno, del 2000, no hay ningún protocolo de reconocimiento de los imputados. Claro. Y eso está solo regulado a través de un protocolo del Ministerio Público. Entonces, ahí, y ojo, que la identificación errónea es una de las causas más habituales de error en el sistema de justicia penal. Hay un caso en Copiapó muy Sí. importante. Cuéntame. Que es el Nos caso- quedan algunos minutos. sí, el caso de un señor que fue imputado de un delito de robo con intimidación por un hijo, por una madre y su hijo, y ocurre que lo detienen con una orden de detención, lo someten al proceso, lo condenan y luego de ya estar condenado, ocurre que el hijo, que había sido uno de los testigos en el juicio, se da cuenta que la persona que los había asaltado a ellos estaba en un supermercado y el imputado Era otro. en la cárcel, cumpliendo una condena. En ese momento él se acercó a la Defensoría Penal Pública diciendo: oiga, yo me equivoqué al identificar a esta persona, que está en la cárcel, pero el verdadero culpable está en la calle. Hizo todas las gestiones y finalmente la Defensoría Penal Pública, en una excelente gestión de los colegas de la Defensoría de Atacama, presentaron una solicitud de revisión ante la Corte Suprema y lograron la liberación de este señor, después ya de haberse condenado. Por eso que es tan importante poner el acento en la presunción Hoy de se inocencia. vuelve complicado. Teníamos Sí. hace un par de días, ayer nomás precisamente, de la persona que había robado los computadores de patrimonio de cultura y tenía 4 carnet de identidad, 4 identificaciones, 1 venezolano y 3 colombianos. O sea, hoy se vuelve mucho más complejo Claro, poder identificar sí, claro. a... Así que, pero bueno, eso es. Bien, Ignacio Barrientos Pardo, defensor regional de Antofagasta, queremos agradecer estos minutos brindados aquí en Antofagasta Televisión. Gracias por la visita y volveremos a recurrir a ustedes. Ya ¿ah? pues, En muchas cualquier gracias momento. a ustedes. Chao. Seguimos con la programación de Antofagasta Televisión.